Y vamos a, exacto, y vamos a compartir de nuevo el trabajo que estamos utilizando como modelo para revisar todo y volvemos a el capítulo 1 antes de ir al capítulo 3. El 2 ya lo trabajamos, luego lo vamos a volver a trabajar con las instrucciones que yo les envié. Vamos a esta parte de la justificación de importancia, creo que eso la tienen más clara. El cambio de ustedes eh, o el ruido que les está haciendo es que ya no hablamos de planteamiento de problemas que veníamos conversando en seminario, porque en competencias investigativas y en texto académico hablamos de caracterización del objeto de estudio o descripción del objeto de estudio, que es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta descripción del objeto de estudio? Un estado ideal, es decir, en qué consiste la temática, tanto a nivel internacional, en este caso la UNESCO, o a nivel global. Estamos hablando de la temática. Voy a leerles así un poquito. La escritura creativa es una manifestación esencial del pensamiento humano. Es decir, la temática en función del para qué sirve esa temática. Para qué efectos positivos, pudiéramos decir, trae la temática para el mundo. Entonces, obviamente que a nivel internacional o en cualquier país donde el estudiante sea capaz de escribir de manera creativa, pues imagínense, sería el mundo un estado escritor y no habrían problemas porque el que escribe reflexiona. Entonces, esta primera parte, estos dos primeros párrafos, fíjese, dos párrafos más nada, el estado ideal de la temática, que en este caso es escritura creativa, en el contexto global. Luego, en Colombia, esa escritura creativa, por qué es importante y de qué trata en Colombia, entonces aquí se habla de que ha estado influenciada por los factores sociales, educativos, y se destaca como una herramienta fundamental para el aprendizaje. Ya se sustenta con el Ministerio de Educación, importante, tanto en el estado ideal, lo que se diga tiene que estar sustentado. En algunos casos pueden ser palabras de ustedes, pero sustentado, en este caso por la UNESCO, luego por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, porque ya estamos en Colombia. Entonces hay uno, dos párrafos también en el contexto de colombiano, en el contexto de este país. ¿Listo? Ahora, en concordancia con la pregunta, creo que era de la profe Adri de los párrafos, la estructura de párrafo. Sí, esa estructura de párrafo debe estar entre 5 y 12 líneas. Yo siempre digo que de 5 a 10, pero las normativas, la nueva normativa UPEN, esta, y yo se los coloqué en las instrucciones generales de 8 a 12 líneas, pero ¿qué les recomiendo? Que mantengan párrafos entre 7, 8 y 9 líneas, 7, 8, 9 y 10 líneas, no pasar de ahí, pero no hagan un párrafo, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, y luego vienen y hacen un párrafo de una, dos, tres, cuatro líneas. Obviamente que esto no es párrafo, esto es una oración compuesta. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Que mantengan la estructura de párrafos a lo largo de todo el documento entre 7, 8, 9 y hasta 10 líneas. No hagan un párrafo chiquito y luego un párrafo grandote. Un párrafo chiquito, no. Traten de mantener una estructura de párrafos que sea estéticamente bonita para ponerle un nombre. Listo, le expliqué la estructura de párrafo. Entonces, volvamos. Tenemos el estado ideal en el marco internacional y el estado ideal en el marco nacional. Fíjense que hay 4 párrafos ahí solamente. Obviamente que después el tutor le mandará a ampliar esto para el proyecto, pero para la entrega de ustedes y organizar el proyecto con 4 párrafos en el estado ideal, lo global y lo nacional, basta. Luego comenzamos el estado real, que comienza aquí, sin embargo,
no es que escribimos estado real, sino sin embargo, ya este conector nos está diciendo, bueno, se viene hablando muy bonito de la escritura creativa. Sin embargo, los problemas relacionados con la escritura creativa, según la UNESCO 2023, persisten. Esto afecta a los estudiantes como profesionales. La escritura creativa enfrenta múltiples situaciones, lo plantea la UNESCO. Ojo, la UNESCO no dice escritura creativa, dice escritura, pero el investigador tiene que adaptar siempre lo que dicen, lo que consigue, adaptándolo a su temática, ¿no? Entonces, las instituciones se enfatizan en la adquisición de habilidades lingüísticas básicas. Casi todas las instituciones en el mundo en materia de escritura le piden que la letra sea bonita, que etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, sigue trabajando la UNESCO a nivel en lo que es el estado real del problema, luego en Colombia, el estado real en Colombia, y lo hacemos aparecen 2 párrafos. Bueno, aquí aparece 3 párrafos porque dice la dificultad de la enseñanza de la escritura en Colombia se pueden atribuir a múltiples factores. Entonces, con Arena y Rojas, un trabajo que se hizo en algún departamento, no me acuerdo, porque esta es una de mis estudiantes y yo leo las referencias, ¿no? Bien, ahora, estos aspectos mencionados, los aspectos mencionados se consiguen también en el departamento de Nariño, que es el contexto regional de la investigadora, y se sustenta en un trabajo de una profesora que hizo una investigación sobre la escritura en Nariño. Entonces aquí se cita este trabajo exactamente de manera, una cita larga. Fíjense cómo se hacen, aprovechamos esta estructura, aprovechamos para la estructura, ¿no? Cuando vamos a escribir una cita de más de 40 palabras, esta se separa del párrafo anterior y del párrafo posterior a doble espacio y se deja en espacio sencillo con la sangría de 1.27 en todo este párrafo. Y acá, en el margen derecho, al mismo nivel de las líneas eh, que se viene escribiendo. Vimos la estructura de una cita larga, aprovechamos eso. Entonces ya aquí se centra el estudio en Ipiales, sigue en Ipiales, se mantiene en Ipiales, específicamente en un municipio, y allí termina el estado ideal. ¿Qué fue lo que le quitó esta autora que ya lo tenía? Aquí venía el control, el pronóstico, o sea, el pronóstico, que es como el informe final que saca el diagnóstico del médico. Esto lo quitamos. Y como quitamos el pronóstico, quitamos con su control, que es la medicina que hay que tomar. El control del pronóstico se quita, que era la descripción del objeto de estudio como solución, como solución. Ya esto lo eliminamos. Y eso nos sirve, como dijo la profe Adri, en, en la justificación. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Quedó clara las dudas que tenían respecto al estado ideal y al estado real? Sí, profesor, muchas gracias. No Sí, hay ningún problema. Ok. qué pena, es que no Nos tengo vamos de la... aquí. Voy a hablarles, a repasar un poco la estructura. La estructura. Vamos a ver algunas estructuras. Ya les expliqué estructura de párrafo, expliqué cita larga. Profe Omar, ¿lo escuchamos? Doctor Pablo y compañeros, buenos días. Tengo una pequeña duda con relación a la presentación que acaba de hacer. Con base en las indicaciones de este capítulo 1 que descargué en la plataforma, ahí se nos menciona que al finalizar este apartado que usted acabó de exponer, había que hacer una explicación del objeto de estudio en el establecimiento educativo donde nosotros vamos a ejecutar este estudio, ¿sí? Esa es instrucciones anteriores. Esa no es de seminario de tesis. Ya en seminario de tesis quitamos eso. Si lo Pero vemos, doctor, ese es precisamente en seminario de tesis, en el apartado que usted tiene para la tarea número 1 o para la primera entrega que aparecía ese, y yo voy pues a, voy en a esa dejar, actividad. voy a dejar de compartir y vamos a las instrucciones del capítulo 1. Aquí las tenemos, las que está en seminario de tesis. Listo, lo vemos allí.
Fíjese, tenemos problematización, caracterización del objeto de estudio en el estado ideal, como lo expliqué hace un momento, en el estado real, y fíjese que aquí ya no aparece, dice el estado el real, internacional, regional y local. En estos tres elementos hacemos la descripción del objeto de estudio y finalizamos con la descripción del objeto de estudio en el colegio o en cada contexto donde sea pertinente, pero ya no tiene, fíjese que aquí en estas instrucciones ya no hablamos del pronóstico y del control de pronóstico. Sí, exacto, era eso, pero pues yo noté pues en la anterior explicación que de pronto ese énfasis de la descripción del objeto de estudio en el colegio no está. Y pues yo con base en eso yo quise de descripción del objeto de estudio pues hacer una explicación descriptiva de cómo el objeto de estudio se evidencia en cuanto al desempeño que han podido tener los estudiantes en cuanto a a los resultados de su proceso interno de formación, evidenciado en evaluaciones internas como en evaluaciones externas a nivel general. No, eso está muy bien. Aquí Ah, no lo bueno. ven, aquí en este ejemplo no lo ven en colegio porque esto no, este trabajo se está desarrollando para un municipio, que es el municipio El Tablón de Gómez del departamento de Nariño. No hay colegio. El trabajo se está desarrollando para todas las instituciones del municipio. Por eso no se enfatiza, no cae en el colegio, sino aterriza en el municipio El Tablón de Gómez, que es donde se está desarrollando. Bien, profe Omar. Listo. Sí, Entonces, muy señor. interesante la Muchas pregunta del gracias. profe Omar, porque claro, si se menciona el colegio, después del municipio hay que aterrizar todo al colegio, o no se aterriza en el municipio, sino del departamento se cae directamente al colegio y se hace todo el trabajo, tal como está en las instrucciones. Bueno, Gracias, profe listo por Omar. ahí. Sí. Traten de cerrar audio. Entonces, les decía que de una aprovechamos para la estructura. A veces nosotros dejamos esto pegadito, ¿sí? O sea, venimos a doble, a espacio sencillo todo, ¿ok? Estamos a espacio sencillo, no, perdón, a 1,5 todo. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente en la parte final del último párrafo, antes de en este caso, un título de primer nivel, le doy Enter, ya me queda allí, le doy Enter acá y ya me queda a 3 espacios y le doy Enter acá y me queda 3 espacios. Es decir, siempre hay 3 espacios antes y después de un título de primero y segundo nivel. Suponiendo que este interrogante general fuera un título de tercer nivel, no se deja espacio, sino simplemente se deja el texto corrido, se coloca así. Los títulos de tercer nivel son así. Ojo que esto no es un título de tercer nivel, lo estoy colocando como ejemplo. Y en Así, cursiva, doctor. en cursiva y va seguido el párrafo, seguido lo que voy a escribir. No se deje espacio. ¿Entendido ahí, no? Título de tercer nivel se escriben así. Igualito, dejo espacio aquí, pero el título sigue queda dentro del párrafo en negrita y cursiva. Volvemos a dejar como estaba. Algo importante, este punto que se están viendo aquí en la interrogante general no va. Los puntos se usan solo para diferenciar oraciones al final de un párrafo, pero los títulos de ningún nivel, de cualquier nivel, no utilizan punto. En los títulos no se usa el punto. Profe Wendy, le escuchamos. Doctor Pablo, ahorita cuando explicaste como si fuera un título de tercer nivel, pusiste un punto. Sí, aquí sí, Sí se deja en ese caso. porque está en el párrafo. Ok, ok, Aquí sí, ok, porque está dentro del párrafo y hay que colocar el punto para poner la primera letra en mayúscula. ok, ¿Sí? doctor. Ahí sí, muy buena pregunta, ahí sí, pero es porque el título de este tercer nivel está de esta manera, que es la manera más fácil de escribir un título de tercer nivel. Ojo, ustedes en el informe no tienen títulos de tercer nivel, ustedes tienen solo títulos de primero y segundo nivel. O sea, que no tienen problemas por títulos de tercer nivel porque ya la plantilla está hecha con títulos de primero y segundo nivel. Ya si el tutor les manda a poner títulos de tercer nivel y esas cosas, pues ya es otro cuento. Profe Adriana.
Profe, bueno, me surge esa pregunta en el capítulo 2 de la cuestión del marco teórico, que bueno, entre las, ba- las bases teóricas sería mi título de primer nivel, ¿cierto? No, en acá. El título de primer nivel empezamos con el capítulo, su título de primer nivel es antecedentes en el primero. Aquí tenemos en Listo. teorías base, este es un título de primer nivel y este es un título de segundo nivel. ¿Listo, profe Por ejemplo, Adri? ahí, Ahora profe, perdón, vamos a perdón. los fundamentos teóricos de apoyo. Este sería su título de primer nivel, fundamentos teóricos de apoyo, y los fundamentos, en este caso, la escritura creativa, es el título de segundo nivel. Pero tengo ahí una pregunta. Si, por ejemplo, entre escritura creativa, no sé, voy a dar un ejemplo que ella esté hablando de escritura creativa para niños de preescolar, ¿sí? Y quiere hablar aparte como eso de escritura creativa de manera general y después quiere particularizar la escritura creativa en la primera infancia. Es decir, es algo que se deriva de eso. ¿No tendría que utilizar ahí título de tercer, subtítulo de tercer nivel o lo pongo como otro de segundo? Utilízalo como hizo esta investigadora, esta profe, lo hizo así, enseñanza de la escritura creativa en educación primaria. Lo enfatiza, pero como de nuevo lo toma como un título de segundo nivel. Segundo nivel. No lo Ok, mete o sea, lo pudiera haber aquí, metido acá, ujú, lo dejó separado. o sea, aquí totalmente no de tercer nivel. Sí, traten de no colocar, a menos de que estén seguros de lo que estén haciendo, traten de no colocar títulos de tercer nivel, porque algunos profesores el título de tercer nivel lo piden en cursiva separado, otros lo piden dentro del párrafo como yo lo expliqué, que es como debe ser, pero bueno, ya también el tema les dirá si les toca utilizar título de tercer nivel en alguno de los elementos del proyecto. Pero yo les organicé la plantilla de tal manera que no tengan que utilizar títulos de tercer nivel. Bien, listo. Vamos a hacer listo lo del capítulo 1 de repaso. Ya vimos, Profe, disculpa, es que te interrumpa. Es que hace ratito tú nos compartiste una plantilla donde tiene como explicado cada ítem, cada cosito de lo que se debe hacer en el primer capítulo. ¿Nos puede facilitar ese? El que está por en la favor, plataforma, pues no está tan explicadito como lo mostraste ahorita. esta plantilla está en Ya está ahí. plataforma. Todo Sí, esto que pero tienen aquí están en plataforma. sí, jefe, perdón, sí, doctor, yo sé que está ahí, pero no la que mostraste ahorita que está Sí, explicada. sí, 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 esto la tienen en plataforma. De hecho, la bajé de Sí. plataforma. Bueno, voy a mirar porque no la he encontrado. Sí, de todas maneras, voy a tomar nota aquí, no vaya a ser que haya enviado otra, pero esto está en plataforma, revisar plataforma. Eso, todo lo que estoy hablando ya lo tienen en Gracias. plataforma porque es de repaso. Esto es repaso de la semana pasada. De todas maneras, miro, listo. Eh, perfecto, entonces, seguimos aquí. Ya hablamos de las teorías base, los fundamentos teóricos de apoyo. Estábamos hablando de los espacios. Fíjese que aquí tenemos tres, aquí hay tres y aquí hay tres. ¿Cómo se hace? Como les expliqué, dando un enter al espacio anterior y al espacio posterior. Y ojo aquí importante, porque a algunos les aparece esto. Voy a hacerlo aquí entre párrafos, aquí en el párrafo. Resulta que tienen espacios entre párrafos y me dicen, profe, pero yo dejé 1,5. Sí, dejó 1,5, pero resulta que no revisaron el espaciado anterior y posterior en el Word y dejaron aquí, por ejemplo, 6. Al dejar 6 aquí o más de 6, mira lo que sucede. Aquí les queda este espacio. ¿Ven? No les queda el espacio, fíjense como que el espacio tiene que quedar así, 1,5 todo el tiempo. Y si le dejo aquí a esto, no lo acomodo y me queda aquí 6 en el espaciado anterior, entonces le va a quedar el espacio entre párrafos. Hay que tener cuidado con el uso del Word. ¿Listo? Bien. Listo, explicados en estructura lo que es espacios entre títulos, títulos de primer nivel, títulos de segundo nivel, estructura de las citas largas,
Ya ahorita vemos citas cortas. Bien, entonces nos vamos a repasar el capítulo metodológico, que es lo que nos falta, para dar una revisadita rápida a la plantilla. Saben que la metodología, esto es de repaso muy rápido, se inicia con un párrafo introductorio, si lo pueden hacer, y si no ya en la entrega final bueno, esto ya casi ustedes van para la entrega final. Ojo, importante, ustedes ya tienen correcciones de capítulo 3, capítulo 2, pregunta y objetivo. Yo ahorita desde mañana comienzo a revisar a los que ya enviaron capítulo 1, de tal manera que desde la tarea 3, desde la tarea 2, 3 y 4 ya no van a tener correcciones, ya las tienen, van a tener solo calificación. En el caso que se requiera una corrección, la coloco, pero ya las correcciones, las sugerencias para mejorar cada capítulo las tiene, ¿no? De metodología, todos tienen sugerencias en su plataforma. Entonces inician con un párrafo introductorio, se explica el paradigma se relaciona con el objeto de estudio, el enfoque que sustenta, se explica. Algunos trabajos me dicen, no dicen el estudio se fundamentará desde el enfoque cualitativo, o sea, no hacen un párrafo de entrada, sino dice el enfoque cualitativo es tal cosa. Eso es como si estuviera copiado de otro trabajo. Ustedes tienen que hacer la entrada a cada sección en todo el informe. Y en este caso, aquí se entra, el estudio se fundamentará desde el enfoque cualitativo que tiene como finalidad tal cosa y cita a PISA tal 2019. Esto, el enfoque, paradigma y método se relacionan, se explica y se relacionan con la investigación. En el método en particular deben utilizar los autores clásicos. Aquí es fenomenología y el padre de la fenomenología es Husserl. Heidegger también, incluso Miguel Martínez Migueles trabaja la fenomenología también. Entonces hay que buscar los autores que sustenten eso. Casi todos tienen ya la metodología lista. Esto es para un repaso. Aquí tenemos la descripción del contexto informante clave, contexto institucional. Si yo no quiero colocar esta parte, pues no la coloco. Simplemente coloco contexto institucional y informantes claves. Aquí está esto como título de primer nivel y aquí como título de segundo nivel. Si lo hago así, así tiene que quedar en la tabla de contenido. Por favor, en relación a los informantes, no necesitan escribir 10 párrafos, ya te doy derecho de palabra, profe Julio, con un solo parrafito que me diga que son 3 docentes, 3 estudiantes y 3 padres de familia es suficiente. No necesitan teorizar sobre informantes. Un párrafo más nada, porque hay un trabajo en particular que en informantes tiene como 5 párrafos, como 2 páginas. Profe Julio, lo escuchamos. Muy buenos días, doctor, y a todos los compañeros. Dos preguntas. La primera, nosotros dentro del escrito, bueno, de todas las entregas, tenemos que referirnos a nuestro trabajo como estudio. Esa Es es que la primera pregunta. eso es un Listo, estudio. Ustedes están listo, muy haciendo un bien. estudio, una investigación. Sí, Sinónimos, investigación, indagatoria, estudio. Esos son sinónimos que se utilizan, claro. muy bien. Y la segunda pregunta es con referente a lo que acabo de explicar, solo un párrafo, porque la vez pasada nos ha dicho que teníamos que especificar lo de los informantes, por qué, cómo, quiénes y dentro del contexto que se debería desarrollar. O sea, solo queda un Sí, párrafito. en un párrafo lo hacen. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas y un párrafo puede tener 12 líneas. Entonces, Mil lo gracias, explican. doctor. Ustedes explican o en 2 párrafitos, pero no 5 párrafos. Informantes, ¿para qué 5 párrafos? Si en un párrafo yo puedo explicar que los 3 docentes son licenciados, estudian posgrado, etcétera, que los estudiantes tienen tantos años. Eso es caracterizar de manera muy sencilla. No necesitan ponerse porque alguien me escribió, los informantes, según el autor tal cosa, informantes quiere decir esto. No, eso no lo necesitan ahorita. Ya si el tutor les pide eso, pues tocaría teorizar sobre informantes. Lo que le estoy diciendo es que no se pongan a teorizar sobre los informantes, porque no es necesario. En las técnicas e instrumentos sí hay que explicar. En este caso tiene entrevistas, se explica la entrevista y el instrumento de la entrevista es la entrevista semiestructurada, valga la cacofonía o la repetición.
tiene la observación y el instrumento de observación es una guía de observación. Ojo, acuérdense que las entrevistas son observación, perdón, que los instrumentos son, perdón, ya estoy cansado. Las técnicas son entrevista, observación y análisis documental. Y cada una de estas técnicas tiene sus instrumentos. Eso está explicado en la plantilla que les coloqué. Luego hay que la valoración o validación de los instrumentos, ¿cómo se va a hacer? Pues, profe Julio, baja la manita que creo que me está preguntando ahorita. Luego el procedimiento de análisis lo explican. Esto casi ya todos lo tienen listo, ¿no? Y las técnicas para el análisis de los datos y los criterios de rigurosidad. Eso ya, yo esto lo expliqué muy bien cuando hablé en las láminas de PowerPoint de los elementos de la metodología. Eso está explicado allí. Si tienen alguna duda, ir a esa explicación de seminario de investigación. Eso está, esa plantilla está y esos videos están para ustedes en la plataforma de seminario de investigación. Bien, y finaliza el informe con el cronograma de actividad. Cada quien lo hizo, ya casi todos lo tienen elaborado, unos de una manera, otros de otra, pero todos ya lo tienen hecho. Y para terminar con este proyecto y abrir con este ejemplo de proyecto, entonces revisamos las 3 referencias más comunes que ustedes utilizan. Cuando se trata de una tesis doctoral o una tesis de maestría donde se obtiene la información de un autor, entonces el apellido del autor, seguido de comas, seguido de la inicial de su primer nombre, el año, el título en cursiva y luego la tesis para optar al título de doctor entre corchetes, la universidad donde se publicó y el enlace al repositorio. Ese es un primer ejemplo de referencia. Un segundo ejemplo de cuando es un artículo con un autor, aquí tenemos igual Alonso, que es la primera, el apellido, la inicial del primer nombre, el título del artículo y la revista, que es Tarvilla, la revista de investigación e innovación educativa. El nombre de la revista es lo que va en cursiva. ¿Por qué? Porque en la revista aparecen muchos artículos. Entonces, este en particular está en esta revista. O sea, lo que se pone en cursiva es el texto donde se publica. Aquí el texto donde se publica es esta tesis. Por lo tanto, el texto se llama así. En este caso, donde se publica este artículo es en la revista Tarvilla. Ahora, vemos un tercer ejemplo, profe Adriana. Profe Pablo, por ejemplo, ese para ver el de Alonso, cuando se habla de un ensayo en una publicación de revista, nos piden número y volumen. Yo ahí veo nada más el 28 entre paréntesis. Cuando uno no tiene como esa información completa, solo pone la que encuentre, ya sea número o volumen. Cuando es el artículo en una revista, tiene todos los datos. En la revista tienen todos los datos. En este caso coloca el volumen, pero aquí le falta el número de página. Ok. Esos son correcciones o sugerencias que ya se le dan al tesista. Aquí vamos a ver una bien hecha. Aquí está. Esta. No, esta. Así. Esta está bien hecha. ¿Ve? Álvarez, el primer apellido, seguido de la inicial del nombre, el año, el título, escritura creativa, aplicación de las técnicas de Yanis Rodari. La revista es Educer, el volumen es 1344 y las páginas 83-87. ¿Ve? Está completa la cita. Esta sí está bien elaborada y el enlace. Eso es cuando un autor, cuando son 2 autores, Achundía y Vélez, fíjese que la I que utilizamos es esta I latina, siempre la inicial del primer nombre, no la inicial de varios nombres, y el nombre de la revista igual. Listo, yo voy a dejar de compartir aquí, ya tenemos y cuando es un libro, aquí tenemos el libro de Calkin y Estrata, Didáctica de la Escritura en la Escuela Primaria, Buenos Aires. Lo que va entre cursiva es el nombre del libro. Profe Rodríguez, Felipe, Buenos lo escuchamos días, y voy a profe, dejar de buenos días compartir. para todos. Profe, una pregunta. En la parte de metodología, entonces ya no iría el pedacito de fases del estudio.
Sí, ahí estaba. Lo que pasa es que esta investigadora lo plantea como procedimiento. Ah, ok. Ustedes tienen que seguir la plantilla tal cual como las envié. Si en vez de fase ustedes le quieren colocar procedimiento, esos son sinónimos. Y ¿Listo? otra cosita, profe, ¿usted qué nos recomendaría en la parte de referenciación? ¿Hacerlo manual o insertarlos directamente con Word? Porque es que pues yo tenía el problema ahí con la parte de referencias, es que yo la hago directamente con Word para que se generen No. automáticas La y UPEL no utiliza los em, gestores de Word para la referenciación. Eso se hace manual, porque si lo hace con los gestores de Word, no queda con normas UPEL. Los gestores de Word ya ni siquiera se pueden utilizar para referenciar en normas APA, porque normas APA ya le pide que cumpla con las normas. Con los gestores de Word no van a poder cumplir con las normas. Disculpe la pronunciación allí. Vale. muchas Y gracias, para profe. cerrar aquí, ya les hablé de las instrucciones del capítulo 1, las tienen todas. Las instrucciones del capítulo 2 también las tienen allí. Vamos a compartir un momentico del capítulo 2. Ahí las tiene. En plataforma tienen todo lo que lleva los elementos de cada aspecto del capítulo 2. El capítulo 1, igual como se los mostré hace un momento. Vamos a compartir ustedes tienen las instrucciones generales. Deben tomarlas en cuenta. Aquí tenemos las instrucciones del capítulo 1. Ahorita, ante la pregunta de una de las profes que se me olvidó, que si esto estaba o no en plataforma, ahorita de todas maneras reviso. Fíjense que el capítulo 1 lo tienen todito aquí. Ojo que estos son instrucciones para elaborar el capítulo. Esta no es la plantilla de trabajo. Esta no es la plantilla, estas son solo instrucciones. Entonces tienen los elementos, incluso explicaditos qué es lo que lleva la justificación e importancia. Y la plantilla, entonces, es la que tenemos para finalizar. Aquí ustedes tienen en plataforma la plantilla. ¿Listo? Entonces aquí tienen los Doctor, ¿sí? doctor, perdona, ahí para de pronto acotar, es que de pronto ella abrió la plantilla final y en la plantilla final ya no vienen las observaciones como en las de capítulo 1, 2 y la 3. Claro, no vienen. ¿Por qué? Porque esta es la plantilla donde ustedes van a trabajar. Pueden trabajar la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3. Obviamente la tarea 3 y 4 es obligatoria en esta plantilla. Y las instrucciones no son plantillas, son instrucciones. Gracias, Egnita. Ok, está muy bien su aclaratoria. La plantilla está en los documentos de instrucciones de los capítulos. No entendí esa pregunta. La plantilla está en plataforma ya. Todo esto que les hablé hoy está en plataforma. Listo. Con esto terminamos nosotros la sesión. Aquí tienen la plantilla. Si ustedes quieren cambiar aquí en vez de preguntas, ya lo expliqué, colocar interrogante, pues también es valedero. Algunos tienen propósitos de la investigación, no colocan objetivos sino propósitos. Aquí la teoría base es el título de primer nivel y estos son títulos de segundo nivel que fíjese que están debajo de la tercera letra del título de primer nivel. Entonces, ahí tienen ya toda la plantilla para trabajar. Esta si la pueden utilizar ya para la tarea 1, entrega el lunes, la pueden utilizar. Y si no la utilizan para la entrega 3 y 4, que ya es todo el proyecto. Finalizo diciéndoles y oigo algunas preguntas en estos 5 minutos que nos quedan, que los que ya tienen elaborado el proyecto, los que ya tienen aprobado capítulo 2 y 3, y en algunos casos ya todo el proyecto, pueden colocar como tarea 1, si les da tiempo, montar ya todo el proyecto acá. Son varios los que ya tienen aprobado capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, si no les da tiempo, pues colocan solo el capítulo 1 y preparan para la segunda entrega, la segunda tarea, ya todo el proyecto. ¿Vale? O sea que eso está libre para que ustedes puedan subir. Pero ojo, quien no tenga todavía el proyecto, quien tenga, que les apareció que todavía no tienen el capítulo 2 elaborado,
no lo hagan, suban solo el capítulo 1, porque tendrían que terminar el capítulo 2 y eso lo hacen para la segunda entrega, que creo que es la entrega final del capítulo 2. Vale, ¿alguna pregunta? Doctor, una preguntita. La escuchamos. Doctor, en caso de que pronto no se pueda encontrar una tesis de doctorado, ¿se puede trabajar una o dos tesis de maestría del tema? No. Sí, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su tema? La gamificación, doctor. Entonces estaba ¿La mirando, gamificación? ¿Gamificación? la gamificación, sí, señor. Hay tesis doctorales en España, hay tesis doctorales de gamificación del juego, Sí. porque no es necesariamente gamificación. El juego, en los estudios piagetianos hay varias tesis doctorales. El Sí, juego, doctor, pero de Colombia no he visto. Ya no, estuve pero es buscando, que, pero no he ojo, visto. pero es que ya a ustedes les estoy diciendo que no vamos a clasificar en antecedentes nacionales e internacionales. Antecedentes, más nada. Listo, doctor, muchas No gracias. necesitan clasificar, es más, no es necesario. Ya incluso las normas 2025 nos dicen que hay que presentar los estudios previos sin clasificación. Vale, Ah, bueno. muy Muchas bien, gracias, doctor. listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, bueno, profe, y por ejemplo, solo consiguió 2 tesis. Escribe el parrafito introductorio y dice hasta la entrega o hasta la fecha de la presente entrega, solo se han conseguido 2 antecedentes relacionados con el tema objeto de estudio. Profe Adriana, Profe, bueno, usted mencionaba que hay algunos que ya tienen capítulo 2 y capítulo 3 aprobado. Esa definición de aprobación nos damos cuenta dependiendo de las sugerencias que nos escribió, dependiendo de la nota, dependiendo de qué, perdón. O usted me escribió, ya está listo. no, normalmente los que tienen en capítulo 2 y 3, 27, 28, 29 o 30, es porque ya el capítulo está listo y solo les coloqué a los de 27, 28, 29 arreglar tal cosa, mejorar esto, pero ya esos capítulos están listos. Pero los que tienen Perfecto. de 25 hacia abajo, sí el capítulo no está listo. Le faltaría de 26 hacia abajo. ¿Listo? Bien. Mil gracias. Sí, hay algunos, varios, no necesito ponerme a nombrarlos, cada uno sabe por dónde va. ¿Alguna otra pregunta? Y cerramos sesión para grabar y luego durante el transcurso del día le comparto las grabaciones. Ya los materiales de los que hablé hoy están en plataforma, simplemente que voy a revisar a ver que sí estén los que son. Bueno, entonces feliz día. Si no hay alguna pregunta, ya en la próxima sesión del próximo sábado está referida a instrumentos de investigación. Ya no vuelvo a retomar esta tarea, al menos que de preguntas solamente. ¿Preguntas? Gracias, doctor. Dios te bendiga. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, Doctor, muchas feliz gracias, día, compañeros. Muy Muchas amable, gracias, buen día, gracias. doctor. y feliz fin de semana para todos. Cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp. Vale. Profe, muchísimas Mil gracias. Hasta luego. gracias, feliz día. Feliz día para todos. Un abrazo y mil